Con las medidas económicas adoptadas por el ministro Luis Caputo y las propuestas que se incluyeron en el DNU, las compañías privadas más grandes decidieron activar los recortes a través de despidos y suspensiones. Tales son los casos de Acindar, que lo mencionó Gaby al principio, Longive, General Motors, Toyota, entre otras. A todo esto, la mayoría de las fábricas están con actividad interrumpida por al menos 15 días y con procesos de retiros voluntarios abiertos, al tiempo que negocia posibles suspensiones con reducciones salariales del 20 al 25%. La caída de los ingresos y jubilaciones asoma como otro factor clave para proyectar un futuro cercano con niveles estancados de demanda. Otra de las cosas también que tenemos que hablar es que recordemos que durante los primeros meses del año la industria textil comenzó a observar este complicado panorama con más de un centenar de despidos en la fábrica de calzado Topper en Tucumán y en la Puma en La Rioja, donde denunciaron condiciones laborales y salariales de esclavitud, una caída histórica del 40%, confirmaron los empresarios también del calzado. Y cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas son las que más vienen sufriendo el golpe que supone la baja de consumo que está azotando a nuestro país desde la llegada del gobierno. La segunda noticia, y va a ser un poco la mayoría de las noticias que tengamos, porque tienen que ver con todo lo que están pasando los trabajadores y trabajadoras, despiden a todos los pediatras de los vacunatorios Stan-Boulian y la AMAP prepara medidas. En las últimas 48 horas fueron noticia por la concreción de miles de despidos de trabajadores estatales. No casualmente, empresarios del sector privado de la salud eligieron esa misma fecha para comenzar con un desangre de profesionales altamente calificados que se desempeñan en instituciones de muchísimo renombre, informaron desde la comisión directiva de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP. Las causas aducidas son la necesidad de reducir gastos, cuando es sabido que esa medida es consecuencia de que dichos vacunatorios fueron comprados por dueños de los conocidos centros Rossi. Representantes de la empresa fueron los encargados de notificar telefónicamente a cada desvinculado que desde ese momento ya no contarían con sus servicios y que en las próximas horas llegaría el telegrama de despidos. La brutalidad de la medida no solo se tradujo en la masividad, en la falta de la causa justificada y en la nulidad del aviso previa, sino que incluso intentaron despedir a representantes sindicales, siendo uno de los casos el de una médica que integra la comisión directiva de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada de la AMAP. La tercera, trabajadores de Acindar van a un paro por tiempo indeterminado en Villa Constitución. La falta de acuerdo salarial en la paritaria que tiene como protagonistas a la Unión Obrera Metalúrgica y a la Cámara del Acero, que nuclea las empresas siderúrgicas del país, empieza a subir la temperatura en diferentes plantas del país y a diseminar el conflicto territorialmente, porque los saberes de los operarios de la rama 21 todavía están congelados en los niveles de noviembre del 2023. En ese mismo plazo, la inflación superó largamente los 70 puntos, informaron fuentes gremiales, y tras otra semana de dilación y luego varios paros escalonados, la Comisión Interna de Acindar y la seccional de Villa Constitución de la UOM subieron la apuesta. Irán a un paro activo por tiempo indeterminado. La medida de fuerza será puesta en común en asambleas la semana próxima, esta semana en realidad, y comenzaría a regir desde el 11 de abril. La cuarta y anteúltima, también hubo 150 despidos en Cancillería y obligan a diplomáticos a jubilarse para profundizar el ajuste. De los 15.000 contratos no se renovarán de la planta estatal, 150 corresponden al ministerio que conduce la mediática Diana Mondino. Según confirmó fuentes de la política online, el gobierno incluirá 190 jubilaciones y 24 diplomáticos también que serían pasados a retiro. El dato sorprende porque hasta último momento no estaba claro si los diplomáticos de carrera serían parte del plan de despidos. Fuentes gremiales definieron el listado como una carnicería y aclaran que aún no se dieron los nombres de todos los despidos porque guardan las listas para negociar. Asimismo, incluyeron a delegados gremiales en una clara provocación a los sectores que están en pie de guerra con los despidos. Y la última, ya son 2.200 los despidos en las represas de Santa Cruz y se agrava la crisis del empleo en la provincia. La parálisis de la obra pública y el cortocircuito con China detuvieron la mega obra de centrales hidroeléctricas. Ahora se mantiene el proyecto con las tareas mínimas. A los 1.800 despidos iniciales de trabajadores jornales, ahora se sumaron otros 400 de empleados mensuales. A mediados de marzo, Represas Patagonia, integrada por las empresas Geouba, Eiling Energía e Hidrocuyo, a cargo de la construcción
de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik sobre el río Santa Cruz, había anunciado que prescindirían de parte del personal debido a la falta de fondos para continuar el proyecto. Más tarde se supo que se trataba de 1.800 trabajadores. Sin embargo, Represas Patagonia emitió un comunicado indicando las razones por las que no puede acatar tal medida. La suspensión de las actividades en las obras no fue ni es intención de las empresas, sino consecuencias de un contexto que las excede, habían señalado en el comunicado. Por lo tanto, habían informado que no es posible continuar afrontando erogaciones de salarios de personal que excedan lo correspondiente a las tareas básicas sin la actividad certificable. Lo cierto es que los primeros 1.800 despidos llegaron para los trabajadores jornales que se encontraban nucleados en la UOCRA. Ahora, según se pudo confirmar, uno de los portales locales, se sumaron otras 400 desvinculaciones de trabajadores mensuales que pertenecen al gremio UECARA, el que representa a los trabajadores de la construcción. Estas fueron las 5 noticias del mundo gremial y laboral que tenés que saber para tener una semana corta con conciencia de clase. No sé si es conciencia de clase o para suicidarte. También, una de dos, porque es terrible. Vamos a tener muchas noticias de despidos durante mucho tiempo. Es devastador.